Continuamos con el segundo bloque de claves de la política internacional. Y estamos acá con el compañero Arias. Ángel, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es la situación actual del movimiento obrero venezolano? Y bueno, hay una situación, digamos, bastante interesante para lo que ha sido los últimos años, donde digamos, se había mantenido en general bastante fuerte el liderazgo de Chávez, ¿no?, entre los trabajadores, pero donde también en general, como primaba mucho la polarización y la pelea contra la reacción de derecha proimperialista, las luchas propias de la clase trabajadora salían poco, ¿no? Sin embargo desde hace un año y medio, un poco para acá, hemos venido asistiendo a lo que nosotros llamamos un poco en nuestros materiales una emergencia obrera, en el sentido que por lo menos desde finales de los 80, principios de los 90, no se veía un proceso como el de ahora, de una gran cantidad de movilizaciones, de luchas que van desde las salariales y por contratos colectivos, digamos que son las más, pero también hasta luchas, bueno, como la que vimos por la expulsión de Techín, la nacionalización de Sidor, que incluía entre sus demandas, por ejemplo, no solo el contrato colectivo, sino la incorporación de los tercerizados, que es una demanda bastante ofensiva porque, digamos, implica dar vuelta a un mecanismo de superexplotación de la ofensiva neoliberal, ¿no? Vimos también, por ejemplo, en la Mitsubishi, una montadora de autos, cómo los trabajadores fijos hacían unidad con unos trabajadores tercerizados que los iban a despedir y luchaban incluso contra el despido de los tercerizados y porque se los incorporara a planta. Entonces, obviamente no es la norma, pero, digamos, además de todo este conjunto de luchas... Son elementos que empiezan a aparecer. Claro, sí, que son muy importantes porque, digamos, además de luchas por recomposición salarial, hay este tipo de luchas que marcan elementos de mayores tendencias a la unidad de los trabajadores y de un posicionamiento, digamos, bastante ofensivo para recuperar terreno perdido. Esto es muy importante porque a pesar de todo lo que, digamos, de la propaganda oficial hacia afuera del país y también de la propaganda de la derecha, el gobierno se intenta mostrar como más de izquierda de lo que es y la derecha lo muestra más de izquierda de lo que es. Y digamos, es decir, hacia afuera, obviamente la mayoría de los medios a nivel mundial son medios dirigidos por la derecha, la reacción, la burguesía, muestran los elementos más de izquierda de Chávez. El demonio rojo Chávez. Claro, lo que no sale para afuera es la verdadera, digamos, política nacional que enfrenta a los trabajadores, con la que además la burguesía está de acuerdo. Por ejemplo, después de 10 años, digamos, de gobierno del presidente Chávez, igual tenemos problemas de precarización laboral, de tercerización, de un salario que no alcanza para cubrir la canasta básica, y eso es lo que se comienza a expresar ahora con esta cantidad de luchas que comienzan incluso a chocarse con los límites que el gobierno quiere imponer a las movilizaciones a través de sus burócratas sindicales, pero incluso a través del propio presidente Chávez. Es decir, digamos, en 10 años nunca se había visto, por ejemplo, como se vio hace poco, el presidente Chávez por televisión cuestionar que los trabajadores de Sidor quisieran acabar con la tercerización. El presidente llegó a decir que le parecía un acto contrarrevolucionario que los trabajadores le exigieran al Estado, ahora el Estado patrón, que le exigieran que volvieran los tercerizados. Entonces, bueno, para empezar, es decir, la palabra revolución en boca del presidente Chávez significa cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Como no puede ser, pero lo dijo. Es decir, quiere decir que hay 8.000 tercerizados que estaban con la expectativa de que al que consideran aún su gobierno iba a resolver este problema tan elemental, que no es socialista, sino que es una reivindicación mínimamente seria de tener un trabajo estable, el gobierno le dice que no. Luego, también el presidente Chávez amenazó con militarizar las dependencias estatales donde los trabajadores hicieran huelga, y dijo, creo que lo pasaron por acá, que si hacían huelga en alguna institución del Estado, se metían con el Estado era él, entonces se metían con él. ¿Y qué él iba a responder? Claro. Bueno, te digo lo que más resalta, pero por debajo hay toda una política del gobierno para negar aumentos salariales serios,
para no discutir contrataciones colectivas con aquellos sindicatos que no se subordinen a lo que quiere. Incluso ha impuesto un precedente nefasto, que por supuesto no va a salir en los medios de comunicación de la derecha, que ha sido el desconocimiento de un contrato colectivo. En el metro de Caracas, digamos, el subte lo llaman acá, en el metro de Caracas los trabajadores conquistaron un contrato colectivo con muchas de las exigencias que tenían. Como el metro depende del Estado, el gobierno vino y dijo, no nos da para ese contrato colectivo, tiene derechos que no podemos cubrir, y bueno, hay que echarlo para atrás. Por supuesto, los trabajadores resistieron. El presidente Chávez dijo, lo voy a militarizar. Incluso sabemos por dirigentes sindicales que los organismos de inteligencia fueron a presionar a los dirigentes sindicales. Digo, la inteligencia, que obviamente a cualquiera le genera temor tener la inteligencia militar o policial al lado presionándote. Y bueno, lo cierto es que lo desconocieron, firmaron un contrato nuevo con 40% menos de beneficio, que es un precedente completamente nefasto. Entonces, lo que te digo, eso es parte de las contradicciones que se empiezan a mostrar ahora en el escenario nacional. Por eso hicimos una situación muy interesante, donde las expectativas, las necesidades de la clase trabajadora en sus luchas comienzan a tropezar con el que hasta ahora viene siendo su gobierno. Sí, digo, podríamos decir que es un socialismo algo extraño. Un poco raro, claro. ¿No? Un poquito raro, en el cual, porque raro. está describiendo con bastante enfrentamiento a los trabajadores desde ese punto de vista. Por otro lado, digamos, y la relación, digo, ¿qué relación tiene el gobierno, o desde el Ministerio de Trabajo, o Secretaría de Trabajo, no sé cómo es en Venezuela, alrededor de los dirigentes sindicales que no están con el chavismo? Si es que hay, ¿no? Si empieza a haber dirigentes sindicales que enfrentan parte de la política del chavismo. Sí, claro. No por derecha, sino con una política de defensa de los trabajadores. Sí, los hay. De hecho, podemos dar, para no dar tantas vueltas, un ejemplo muy clave, porque además es muy importante, que es el caso del sector petrolero, que es uno de los principales, digamos, músculos del país, de la economía y de mayor concentración de trabajadores. Allí hay las elecciones del sindicato próximamente, y está la posibilidad de que una plancha con algunos dirigentes de base que vienen de reivindicar al chavismo y que muchos incluso lo votaron en las elecciones pasadas, pero que reivindican la autonomía de los sindicatos, que quieren exigir un contrato colectivo no subordinado a los límites que el gobierno le quiere poner. Entonces hay posibilidad de esta plancha que se asume, que levanta las banderas del clasismo, de la independencia de los sindicatos. Hay muchas posibilidades de que sea la que gane y que pierdan las opciones subordinadas al gobierno, y el gobierno ha hecho hasta lo imposible para suspenderlas, para rodarlas, para boicotearlas, llegando al extremo de que el ministro de Energía y Petróleo, que a la vez es el presidente de PDVSA, dijo que no estaba dispuesto a discutir el contrato colectivo con ningún sindicato que no estuviera con el gobierno. Es decir, que está diciendo que no le parece que los trabajadores escojan a sus dirigentes y a sus negociadores del contrato colectivo, sino que, claro, entonces es una violación en toda la línea de la independencia mínima que tienen que tener los trabajadores, que es elegir sus propios representantes y frente al patrón. Te invito a un corte, Ángel, y continuamos. Vale. Gracias.